Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Pues resulta que ahora hay un desarrollo, un crecimiento, un salto muy importante del nuevo nazismo, pero en Grecia. Y no es nada que no debamos de ponerle atención, por el contrario, es un dato importante. La extrema derecha o la ultraderecha son términos que se han utilizado en política para describir movimientos y partidos políticos con tendencias populistas que sostiene normalmente un discurso muy nacionalista, muy autoritario, en defensa de la identidad nacional. Y el más fuerte representante de todo este movimiento es Hitler, fue Hitler, y de ahí que viene el terror tan grande al crecimiento, a la evolución de cualquier chispa de nuevo nazismo o de ultraderecha. El racismo, una característica muy recurrente de todos estos movimientos, de la cual ahora nos habla Juan Miguel Zunzunegui, el famoso Zunzu, pero vamos, tema tan llamativo, Zunzunegui, que con pavor veo crecer en Europa. Así es, Eddie, pues por eso decidí que era interesante, ¿no? Plantearte que habláramos de esto, porque, pues mira, ahorita hay un partido neonazi griego que es el más importante en Europa, tienen 7% de escaños en el parlamento griego, y uno podría pensar que el 7% de votos en un parlamento no debería preocupar. Los nazis empezaron con el 3%. Y después de eso Hitler tomó el poder en Europa, y después de, en Alemania, y después de ahí empezó su expansión mundial, ¿no? Y peor aún, proviniendo de además una Alemania destrozada y endeudada con la Primera Guerra. Ahora, lo terrible es que en tiempos de Hitler no había ningún referente en la historia para ver al pasado y aprender. Se puede justificar un poquito más. Hoy en día podemos voltear al pasado y ver a Hitler. Eso es lo que más miedo da, que esté creciendo y que siga en evolución. Y me ha tocado ver ahora en los últimos viajes en Europa muchas bardas con suásticas, todos estos especie de hooligans con tatuajes y patillas muy largas y algunos con aretes. Los vi en el metro en Londres, por ejemplo, que todos rubios y de ojos azules, muy agresivos con la gente en general, gritando e intimidando a la gente que no eran rubios y de ojos azules. Así es, que además es la inmensa mayoría del planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues por eso creo que es interesante. En Europa ahorita hay dos problemas. Bueno, más interesante y más grave aún es ver que, claro, estos partidos neonazis tienen seguidores entre la gente joven, los jóvenes entre 18 y 25, que no saben de historia, que no conocen el nazismo, que no saben de Hitler y que están hoy desempleados, desesperados y frustrados. Entonces ahí tenemos un germen terrible para este neonazismo, ¿no? Yo creo que hay aquí dos puntos importantes. Uno, el asunto de que las ultraderechas racistas y fascistas están en auge en toda Europa, a grado tal que hasta la ONU ya ha estado haciendo informes al respecto. Y por otro lado, el caso específico de Grecia y su partido neonazi Amanecer Dorado, que se declaran además abiertamente neonazis. Entonces, si te parece, pues hablemos un poquito de esos dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hace unos cuantos años, el relator especial de la ONU de Derechos Humanos, que se llama Dodo Dien, emitió un reporte precisamente hablando de cómo a partir del año 2000 hacia la fecha, hasta la fecha, se han ido incrementando en más de un 100% anual la cantidad de movimientos neonazis en toda Europa, porque además no solo es una cosa de Alemania o de Austria, los tenemos en Francia, los tenemos en Inglaterra. Y claro, con un detalle, Europa aprendió mucho de las guerras mundiales y del nazismo y fueron desarrollando esta política de tolerancia, aceptación, pluralidad, etcétera, ¿no? Y lo terrible es que con este marco de tolerancia y pluralidad, pues entonces hay que respetar a los neonazis. Ahí es donde de pronto Europa, bueno, o sea, puede pagar las consecuencias de eso. Le digo excesiva tolerancia porque creo que hay cosas intolerables, particularmente los neonazis, ¿no? Mira, pero aquí hay un punto muy contrastante, Sun Tzu. Esta ultraderecha nace después de la Revolución Francesa en el seno de los partidos políticos de Francia, en la defensa de ese nacionalismo, ¿no? Si tú te vas a la época de Alemania, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
ves el movimiento muy fuerte, además con el protagonismo de Hitler. Pero hoy por hoy Europa, Inglaterra principalmente, Francia, parte de Alemania, pues no te voy a decir que está dominada por musulmanes y por gente de color, pero una inmensa mayoría, no minoría, una inmensa mayoría, están controlando estos países. Inglaterra, por ejemplo, tú prendes la televisión y de 15 canales, 7 u 8 son en árabe. O en turco, o en algún idioma del Medio Oriente. Así es. Bueno, pues eso es justo lo que más le molesta a las derechas, y este hombre de la ONU, Doudoudian, es justo lo que dice, que ante la llegada masiva de migrantes musulmanes, particularmente del norte de África y de Turquía, es que se están reactivando estas derechas, ¿no? Una migración pues de muchos pueblos no europeos, y que entonces, pues bueno, los más nacionalistas europeos los ven con miedo. Ahora, a esto súmale la situación política de Europa de hoy, bueno, la crisis del euro, la crisis de la Unión Europea, la crisis de desempleo, y entonces lo que dice este hombre en la ONU es que tristemente muchos políticos mezquinos como son, aunque creo que la mezquindad es parte de la esencia política, pues tratan de jalar agua para su molino, y entonces son los que están reavivando este discurso nacionalista con el clásico argumento de: si no tenemos trabajo, es culpa de los turcos y los árabes musulmanes que están migrando. Si está cayendo el euro, es culpa de los migrantes. Si tenemos crisis política, es culpa de los migrantes. Lo cual no es cierto. Eso es lo peor de todo, que le mienten arteramente a la población. Yo estoy seguro que Europa hoy está pagando las consecuencias de su imperialismo de 200 años. Finalmente, cuando Europa conquistó toda África, prácticamente toda Asia y el sureste asiático, y luego en el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando muchos habitantes de estas colonias europeas migraron a Europa. Argelinos que llegaron a Francia, turcos e hindús que llegaron a Inglaterra, particularmente, ¿no? Y que ahora, claro, tienen descendencia en Europa, además en una Europa que ya no crece demográficamente, por lo menos en su población, digamos, nativa europea, y ya únicamente crece por la migración de estas personas, ¿no? Entonces, claro, esto es un ambiente terrible para que los políticos extremistas de derecha, pues, tratan de conseguir votos, ¿no? La ONU está alarmada, por ejemplo, del Frente Nacional, del Frente Nacional francés, de Jean-Marie Le Pen. Bueno, ya murió Jean-Marie Le Pen, pero ahora su hija está al cargo de este partido, que básicamente hablan de expulsar a los migrantes, cerrar las fronteras, salirse de la Unión Europea, dejar el euro y recuperar el franco. Hasta ahí no tiene tanto problema, es una plataforma política y económica que tienen todo su derecho, pero sí te hablan de redefinir racialmente al francés para expulsar de Francia a todo aquel que no sea físicamente como ellos piensan que debe ser un francés. ¿Narizón? Pues yo supongo, narizón y con papada como el inspector Clouseau, y el que no sea así se tiene que ir, lo cual es terrible. Pero mira, lo que dicen ellos que podrían ser los extranjeros que están quitando el trabajo, es lo mismo que pasaría en Estados Unidos con los mexicanos. La verdad es que el dirty work, el trabajo sucio, lo hacen esta gente de color, sobre todo los africanos, los provenientes de países africanos, pero digo, sí, de países africanos del continente. Son los que limpian baños, son los taxistas, son los que barren las calles. No son ni los ingleses, ni los franceses, ni los alemanes, son ellos, ¿no? Así es, con lo cual no le están quitando trabajo a nadie. Claro que no, nadie quiere hacer ese trabajo. Igual que los mexicanos, nadie quiere trabajar picando chile, cebolla y limpiando baños. Nada más los mexicanos con tal de tener una mejor calidad de vida. Pues así es cuando ves que estos políticos son una bola de oportunistas, ¿no? Ahora mira, en Alemania, por ejemplo, es el país donde más leyes hay en contra de lo que llaman crímenes de odio, racismo y fascismo, y aún así estamos hablando de que hay casi 200 grupos de extrema derecha en Alemania. Ninguno, desde luego, reconocido como partido político, pero aún así hablamos de 200 grupos que van por ahí propagando las ideas de la superioridad racial, algunos incluso diciendo que Hitler era un hombre religioso, casi semidios, divino. Me he encontrado con algunos que dicen que Hitler era la reencarnación del profeta Elías, con lo cual dices, bueno, a ver,
si Hitler tenía todo ese discurso contra los judíos, ¿cómo pueden decir hoy que era reencarnación de un profeta judío? Pero, pues bueno, es que justo los neonazis nunca se han caracterizado por ser inteligentes, son discursos de odio que agarran de donde sea, ¿no? El Partido Nacional Británico en Inglaterra es un partido abiertamente xenófobo, es decir, en contra de los extranjeros, específicamente a islamófobos se definen, es decir, en contra, o más bien con del miedo del Islam, pero quieren sacar también a turcos, a indios. Bueno, la población hindú en Inglaterra pues es tradicional desde hace más de 100 años, pues claro, ya también los quieren sacar. Porque además, acuérdate, la extensión del reino, la conquista o la colonia que tenían en la India. Será la joya de la corona. Era la joya de la corona, claro. Y entonces cuando la corona se retira y les deja, se sale de la India, les abre la puerta a los hindús. Y la mayor cantidad de restaurantes hindús de alto nivel están en Inglaterra. Así es, más que en la India, de hecho, Así ¿no? es. Y luego en Austria hablamos de casi un 30% de votos en el Parlamento del llamado Partido de la Libertad, que se define un partido abiertamente neonazi. En Austria es muy fuerte. En Austria es donde es más fuerte. Creo que también es donde es menos preocupante, porque, pues bueno, con todo respeto para Austria, pues casi no pintan nada en Europa, pero no se trata de eso, se trata de que el 30% de la población de Austria se deja convencer por un discurso de odio, y es una población educada, culta, con estudios, como lo era la Alemania de los nazis, que se compraron el discurso de Hitler, ¿no? Solo que ahora, por las leyes de tolerancia, pues hay que respetar hasta los neonazis, y eso cosa se pone complicado, ¿no? Sería interesante ver qué dice Angela Merkel, ahora que además por tercera ocasión acaba de ganar las elecciones en Alemania. ¿Qué opina ella de todo este crecimiento neonazi y crecimiento racista que se está dando en la propia Alemania? Bueno, justo Angela Merkel es de la que más ha promovido las leyes antiodio, o sea, las leyes que castigan durísimo los crímenes de odio. Creo que ella es en gran medida la responsable de haber mantenido a raya a estas organizaciones, que por eso en Alemania no tienen carácter de partido político, simplemente son organizaciones civiles, ¿no? Más grave es el caso de Grecia. La verdad es que ni siquiera sabía que había nazismo en Grecia, y cuando veo que hay una actividad importante del nazismo, pero no solamente contra judíos, o sea, aquí es principalmente contra musulmanes o contra gente del Islam y de color, ¿no? Porque, por supuesto, lo que proponen ellos es hacer una raza mucho más limpia, griega, con un banco de sangre griego. Así es, de hecho en realidad están en contra de todo aquello que ellos no consideren 100% helénico, y al estilo Hitler dicen que solo puede ser considerado griego y por lo tanto con derecho a vivir en Grecia el que pueda demostrar 3 generaciones de puros ancestros griegos. O sea, exactamente lo mismo que en el caso de Alemania nazi. Fíjate, este partido se llama Amanecer Dorado. Se declaran neonazis, su bandera es una suástica modificada, o sea, está clarísimo su origen. Existe desde 1980, se hizo importante en la década de los 90 con 2-3% de los votos en el Parlamento, pero hoy en día tienen 18 diputados en el Parlamento griego, que son 300 diputados, ellos tienen 18, no es poca cosa, es el 7% de la población, son 500.000 griegos que están votando por los neonazis, que además por los sistemas parlamentarios griegos, donde hay que hacer coaliciones de gobierno, pues este partido con su 7% es parte de la coalición de gobierno, y ahora están en la mira porque el pasado 18 de septiembre, una milicia, que de entrada es ilegal, ¿no? Un grupo paramilitar de este Amanecer Dorado griego, mataron a golpes a un cantante, a un rapero griego, pues porque no lo consideraban ni tan griego ni tan blanco como ellos les hubiera gustado que fuera, y no les gustaban las letras de sus canciones, y entonces pues lo mataron a golpes, con el detalle de que los miembros del partido tienen inmunidad parlamentaria, con lo cual ni siquiera se les puede perseguir. ¿Cómo? O sea, pues el hecho que el hecho de que tenga... al estilo México. Qué bien hablamos, ¿verdad que sí? Bueno, pero eso no permite que mates a alguien. Aquí un diputado mata a alguien y no lo pueden detener por la inmunidad parlamentaria. Pero primero hay que hacerle un juicio de desafuero para poder juzgarlo. En Grecia están exactamente con lo mismo. Tienen inmunidad parlamentaria, entonces no pueden ser juzgados.
Y estamos hablando de que mataron a golpes a un cantante. Claro, esto ya alarmó a todo el mundo en Grecia y en Europa y están viendo qué tipo de cosas tienen que cambiar. Pues por lo pronto meterlos a la cárcel y ponerles un hasta aquí, ¿no? Y yo te diría, prohibir el partido. Mira, a mí me gustaría comentarte a ti y al auditorio la ideología y el programa político de este partido Amanecer Dorado griego para que veamos por qué hay que tener cuidado. A ver. En cuanto a ideología, Amanecer Dorado se define como un partido, ahí te va, que promueve el ultranacionalismo, el euroescepticismo, el panhelenismo, el anticomunismo, el nacionalsocialismo y el metaxismo. Porque no, como eso no quedó claro, vamos desglosándolos. El ultranacionalismo, es decir, llevar el culto a la nación, la raza y la lengua como lo más importante, pues llevado al extremo, y entonces ellos dicen que hay que expulsar y matar a los migrantes. Ellos dicen hay que empezar por los migrantes ilegales, que no tienen nada que hacer en Grecia, pero los migrantes legales también, porque aunque se hayan logrado legalizar, en algún momento se vinieron a meter y nadie los invitó, entonces hay que expulsarlos y al que no se quiera ir, matarlo. Porque dicen que hay que crear estados étnicamente puros, del tipo Grecia para los griegos, Serbia para los serbios, Rumania para los rumanos, y que así debe ser toda Europa, y que además se cierren las fronteras precisamente para que no se mezclen las razas. Y salirse de la Comunidad Europea. Bueno, por supuesto, eso está en su programa político. Precisamente son euroescépticos, dicen hay que dejar la Unión Europea. Eso me parece lo menos grave, pues es una idea, pues, allá ellos, ¿no? Panhelenismo. El panhelenismo es, así como Hitler tenía la idea de que las fronteras de Alemania tenían que ampliarse para abarcar a toda la población alemana de Europa, estos muchachos griegos dicen que hay que ampliar las fronteras de Grecia para recuperar todo lo que fue la cultura grecia clásica. Entonces dicen que hay que conquistar la República ex-yugoslava de Macedonia, que hay que conquistar Chipre y que hay que conquistar por lo menos la ciudad de Estambul en Turquía, porque todo eso era parte de la Grecia clásica. Por lo tanto, parte de su programa, por supuesto, está en fortalecer sus fuerzas armadas para conquistar todo eso. Es como si México dijera voy a reconquistar Arizona, voy a reconquistar California no lo digas y Texas. Mucho, porque tenemos maniáticos que lo piensan. No, bueno, vamos a suponer que volvieran a ser de nuestro territorio, de nuestro país. Y luego, ¿cómo los vas a mantener? Si Tijuana no puede ser más fea, solo cruzando la línea, más sucia. Vamos, acabo de cruzar. Y cruzas la línea. Y todo está en orden. Está en orden. Y regresas, tianguis, basura, calles mal pavimentadas, paredes rayadas, grafiteadas, la policía sentada, gordos. Pues así están estos amigos griegos. Imagínate. De Amanecer Dorado, con su idea del panhelenismo. También son anticomunistas y dicen que hay que prohibir todo partido de izquierda en el Parlamento y toda manifestación socialista y comunista. Ajá. Hablan de la supremacía helena, es decir, que la raza griega son descendientes de los dioses y que por lo tanto son la raza suprema de Europa. Y claro, se van a la historia para recordarnos cómo pues de Grecia surgió la civilización occidental y que por ese simple detalle ellos son la raza superior. Y luego una ideología que se llama metaxismo, por el apellido de un líder griego, Metaxas, que dice que hay que fundar la tercera civilización helena. Así como Hitler decía que había que fundar el tercer Reich alemán, el tercer imperio, después del Sacro Imperio Germánico, que duró 1000 años, y después de la Alemania unificada, el tercer Reich de Hitler. Estos muchachos dicen, la Grecia clásica fue la primera gran civilización, el Imperio bizantino fue la segunda gran civilización griega, y ahora tenemos que conquistar todo el territorio que fue griego para volver a fundar la tercera y grande civilización helénica. Y pues fíjate, entonces te hablan de oponerse a la migración, pero fíjate, dicen poner minas antipersonales en las fronteras. A ese nivel estamos hablando, poner minas antipersonas y vallas eléctricas en las fronteras para que no lleguen los migrantes, deportar o matar a todos los migrantes legales o ilegales. ¿Deportar o matar? Deportar y matar al que no se quiera ir. Algunos que tal vez se queden por la razón que tú quieras, no podrían tener ninguna propiedad privada. Luego dicen que hay que incentivar la fertilidad de las mujeres griegas para no perder la raza griega, y efectivamente bancos de sangre griegos y bancos de esperma griegos para difundir la raza griega. Tan feas que son, bueno. Sí, exacto. Prohibir los matrimonios mixtos entre griegos y no griegos. O sea, imagínate llegar a esta idea de que el Estado puede decir a quién amas y a quién no, porque no puedes amar a alguien que no sea griego. Bueno, hablan por supuesto de prohibir todo método de anticoncepción entre las mujeres griegas, porque el punto es que tengan un montón de sobrepoblación. Exacto. Y hablan de, fíjate nada más, no solamente hablan de abandonar la Unión Europea y el Tratado de Maastricht, que es con el que se funda la Unión Europea, hablan de abandonar la ONU.
O sea, de salirse de Naciones Unidas, de abandonar la OTAN, bueno, eso se las compro, de abandonar la Organización Mundial de Comercio, de dejar el euro y regresar al dracma, y de dejar los tratados de Schengen, que para quien no los ubique, los tratados de Schengen no son estos acuerdos europeos, gracias a los cuales en la Unión Europea, una vez que tú entras a un país europeo por la frontera que sea, ya no hay fronteras intraeuropeas. Es decir, si yo, Juan Miguel o tú, Eddie, viajamos y llegamos por Madrid, nosotros pasamos aduana y frontera en Madrid, pero ya nos podemos mover por toda Europa. No, a mí me pasó ahora en Londres, venía yo de Oslo. Es que Londres no es parte del tratado de Schengen, precisamente. Inglaterra no está en ese tratado, así como no están en la zona euro. Es que Inglaterra le entró a medias a la Unión Europea. No están en los tratados de aduanas y fronteras y no están en la zona euro. Pero en la Europa continental, a mí me ha pasado, he llegado por Ámsterdam, o he llegado por Francia, o he llegado por España, y te puedes mover hacia Alemania, hacia Grecia, hacia República Checa. Es correcto. Lo que dicen los griegos es que ya no, que hay que cerrar todas las fronteras, bueno, y te digo, y ponerles minas y vallas. ¿Qué opinarán estos cuates? ¿Qué opinarán de la reforma petrolera y de la reforma educativa? Yo creo que estarían de acuerdo. Más bien yo te diría que los muchachos que tenemos aquí con sus discursos antirreformas son mucho de este tipo. Es que todo nacionalismo es el germen de un discurso de odio, y eso lo deberíamos entender ya, ver la historia y ver todo el daño que el nacionalismo ha hecho, todas las guerras que el nacionalismo ha provocado, y entender que el nacionalismo es como la religión, pero es una religión que le rinde culto al Estado, y que por eso los nacionalistas son tan fanáticos como los fanáticos religiosos. El nacionalismo es un discurso de odio. Empezó en Europa en el siglo con la Ilustración y la Revolución Francesa, y llegó a su momento máximo con Hitler. Queremos ver los resultados del nacionalismo, hay que ver a Hitler. Ya nada más falta que quieran bloquear Reforma de Grecia, ¿no? Pues no, Avenida Reforma en Grecia. Exacto, pues no creo que tarden mucho. Justo en eso están, O el Zócalo, ahorita que los están persiguiendo por este asesinato. ¿Cómo te localizamos, Zunzunegui? Me localizan en mi Facebook /Zunzu, y en mi Twitter @JMZunzu. Zunzu con Z y con Z. Con Z y Z, Funfu. Muy bien, Zunzu, pues siempre un gusto tenerte. Gracias, un placer. Voy a noticias de Informe Vial y volvemos siempre en 88.9.